Ahora nosotros mencionamos, ¿cierto? Mencioné al final del video anterior que como estas máquinas están en red, estas máquinas eventualmente podrían compartir recursos como por ejemplo un disco de FS. Vamos a ver cómo sería eso, ¿cierto? Si a ustedes la memoria no les falla, en la última sesión, en el último video, yo levanté una máquina de FS y les mostré cómo se levantaba una máquina de, perdón, un sistema de FS y cómo se conectaba a una máquina. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Em, pero en lugar de hacerlo en una sola máquina, lo vamos a hacer en varias, ¿ya? Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Yo voy a venir acá a hacer un sudo su, ¿ya? Sudo su y voy a iniciar sesión con el root en todas y cada una de estas máquinas. ¿Ya? Quiero que se fijen en lo siguiente. Primero, eh, si yo creo, si yo creo, aquí en la máquina número uno, ¿cierto? Una carpeta que se llama eh, carpeta, ¿ya? Y dentro de carpeta creo un archivo, archivo.txt, ¿sí? Entonces, en la carpeta, en la máquina 2 y en todas las otras máquinas, si yo voy a ver, la carpeta no va a existir, ¿ya? Y obviamente como la carpeta no existe, el archivo txt tampoco existe. Entonces, mi objetivo es que yo voy a crear una carpeta que va a estar enlazada a un mismo disco en cada una de estas máquinas y de esa manera, cuando yo quiera crear, ¿cierto?, algo aquí, lo voy a ver también en estas máquinas de acá, ¿ya? Entonces, primero, rmrf, carpeta. ¿Sí? Primero voy a crear el lugar de recepción, ¿ya? Entonces yo voy a crear mkdir, ¿sí? Em, Voy a levantarlo en mnt, que es una carpeta para temporales, ¿cierto? Y dentro voy a generar una carpeta que se va a llamar em, disco nuevo, ¿ya? Y voy a crear la misma carpeta en todas las máquinas. mkdir, mnt, disco nuevo. mkdir, mnt, disco nuevo. mkdir, mnt, disco nuevo. ¿Ya? Entonces, en todas las máquinas ahora tengo creado una carpeta que se llama igual, disco nuevo, ¿sí? Y en cada uno de los sistemas, ¿sí? Está creada esta carpeta que está en el disco por instancia, ¿cierto? En el almacenamiento de instancia de cada una de las máquinas. Ahora me voy a ir acá a FS y voy a levantar un disco. Crear un sistema de archivos. Le voy a poner servidor FS, ¿cierto? EFS, servidor. Lo voy a añadir a la VPC por defecto, ¿ya? A la VPC por defecto que tengo ya creada, que es la misma en la que están las máquinas. Voy a crear. Y me voy a ir a el interior, ¿sí? Acá. ¿Ya? Me voy a ir a la pestaña de red y aquí podemos ver los puntos de montaje, ¿cierto? Que se están creando, que ya habíamos visto esto anteriormente, los vamos a eliminar, ¿sí? No los vamos a ocupar los que vienen por defecto. Ahora, todas nuestras máquinas, ¿sí? Voy a irme a la pestaña de C2. Todas nuestras máquinas se encuentran en la zona de disponibilidad US East 1A. Entonces, esa es la zona de disponibilidad en la cual vamos a levantar la máquina, perdón, el disco, ¿cierto? Entonces yo me voy a venir acá a esperar que esto se termine de montar, démosle un poquito, tengamos un poquito de paciencia, ¿cierto? Vamos a esperar que se termine de aprovisionar el disco, porque se están creando los puntos de montaje, ¿ya? Mientras creemos el otro, me voy a ir a administrar, agregar destino de montaje y voy a crear en la 1A, no puedo crear en la 1A, ¿cierto? Porque, ya, denme un segundo. Ya, ahí están, voy a administrar,
Entonces voy a eliminar este, voy a guardar. Ya, ahí se están eliminando. Nos podría servir el que viene por defecto, pero no. eh, yo por lo menos siempre me ha gustado crearlo desde cero. Y tampoco es complicado, ¿cierto? Entonces voy a agregar un punto de montaje, ¿ya? ¿Sí? En la 1A, ahora sí, 1A. Y tiene que estar en la misma subred. Por lo tanto, vamos a ver. eh, deberían estar todas en la misma, pero denme un segundo que me aparece. um, ya, bueno, vamos a verlas manualmente, ¿cierto? Redes, yo voy a tener que están todas, deberían estar todas en la misma subred, que es esta, ¿cierto? Porque hay una sola dentro, ¿cierto? Entonces, que es la 1E90. Como hay una sola subred pública, ¿cierto? Deberían estar todas en la misma, ¿ya? Entonces, aquí están, 1E90. La dirección IP la vamos a dejar aquí en blanco para que lo dé automáticamente. Y voy a añadirlo al grupo de seguridad que yo creé manualmente, que es este, que es el mismo grupo de seguridad en el cual se encuentran las máquinas. ¿Ya? Server Group System. Que acuérdense que este es el que creamos de manera manual, por eso me aparece el nombre ahí abajo. ¿Sí? Entonces yo voy a poner guardar, voy a esperar que termine de agregarse el punto de montaje y por mientras me voy a ir al grupo de seguridad, seguridad, grupo de seguridad, para llegar al grupo de seguridad que yo creé, que es donde agregué ISM4, SSH, y aquí voy a editar las reglas de entrada para añadir el protocolo del sistema, ¿correcto? De discos, que es NFS. ¿Ya? Entonces, NFS, aquí está, ¿ya? Le vamos a poner desde todos los orígenes, de cualquier lugar, 00, 00 y raya 0, y guardo las reglas para poder permitir la conexión. Y ahí ya están las reglas actualizadas. ¿Ya? Recuerden, NFS, ¿cierto? Y desde cualquier lugar, 0000. Voy a regresar ahora al disco, ¿ya? Y aquí en el disco voy a esperar hasta que esto esté asociado. ¿Ya? Voy a esperar hasta que esto esté asociado, esté creado, ¿ya? Y bueno, aquí ya tengo la IP, ¿cierto? Recuerden que esto lo vamos a asociar, ahí ya está disponible, ¿cierto? Lo vamos a asociar, lo voy a asociar por IP. Recuerden, si les aparece este mensaje de error es porque todavía no se ha terminado de actualizar correctamente el punto de montaje del disco. Entonces yo presiono esto que dice administrar destinos de montaje para que se pueda terminar de actualizar. ¿Por qué? Porque si no, no me va a aparecer la dirección IP acá abajo. ¿Ya? Entonces, agrego el destino de montaje, ¿cierto? Simplemente para que venga aquí y me termine de actualizar esto. ¿Ya? Luego regreso, ¿cierto? Al sistema de archivo, acá arriba, regreso al sistema de archivo, vuelvo a ir a asociar y ahora sí, si ustedes se fijan, ya no me va a aparecer el error, ¿cierto? Y me va a aparecer aquí el destino de montaje correctamente configurado, ¿sí? Entonces aquí está. Copio esto y me voy a mis máquinas. Ahora, la parte buena de esto, o la parte fácil, por decirlo de alguna forma, es que como en en todos los destinos, ¿cierto? En todas las máquinas, mi destino se va a llamar igual, MNT disco nuevo. Yo lo único que hago aquí es escribir el punto de montaje MNT disco nuevo, ¿cierto? Me va a hacer la asociación, luego me voy a ir a la máquina de acá, MNT disco nuevo, luego me voy a ir a la máquina de acá, MNT disco nuevo, luego me voy a ir a la máquina de acá, MNT disco nuevo, y ahí todas las máquinas ya tienen asociado al mismo punto de montaje, ¿cierto? Al mismo disco, el sistema. Ahora, obviamente, tengo que darles persistencia, ¿cierto? Entonces, eh, me voy a b etc fsetup y recuerden lo que yo les dije, ¿sí? Es muy sencillo agregar un punto nuevo de montaje, ¿cierto? Yo simplemente necesito esta IP, esta, ¿ya? Que es la IP del disco,
control C, vengo acá, pego. Entonces, origen, destino, disco nuevo, luego formato, NFS4, luego defaults y luego 00. Voy a copiar esta línea porque en el fondo voy a tener que pegar la misma en todos y cada uno de los FZAP, ¿sí? WQ, voy a venir acá y voy a hacer un B, etc, FZAP, ¿ya? Me voy a ir al final, voy a agregar la línea nueva, escape WQ, me voy a venir acá, voy a poner un B, etc, FZAP, me voy a ir al final, voy a agregar la línea nueva, es repetir lo mismo en todas las máquinas, ¿cierto? Me voy a venir acá, B, etc, FZAP, me voy a ir al final, voy a agregar la línea nueva, escape WQ, ¿sí? Y listo, ya tiene persistencia, ¿cierto? Entonces en todas y cada una de las máquinas, para poder confirmar, mount-a, mount-a, que esto es para ahorrarnos el reboot, ¿cierto? Mount-a, mount-a, y al hacerlo, si yo hago un df mnt disco nuevo, me tiene que decir que está montado en la dirección IP. Ya, entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Para qué me sirve todo esto, cierto? Porque resulta que ahora, si yo, y ahí voy a dejar eso para que puedan ver los comandos, ¿cierto? Eh, por si alguien quiere verlo, df, eh, mnt, disco nuevo, ahí está, para que lo puedan ver, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ahora si ustedes se fijan en mnt, disco nuevo, no hay nada, ¿sí? ll, mnt, disco nuevo, no hay nada. Pero si yo creo algo, por ejemplo, touch, mnt, disco nuevo, archivo.txt, si yo ahora vengo acá, el archivo también está. Y si yo vengo acá y hago lo mismo aquí, ll, mnt, disco nuevo, el archivo también está acá. Y de hecho, desde aquí puedo editarlo y voy a ver lo que edité acá, ¿cierto? En la otra máquina. Entonces, echo, hola, y lo voy a lanzar hacia mnt, disco nuevo, archivo txt, ¿sí? Y si yo ahora le hago un cat al archivo desde acá, ¿cierto? Ahí está la edición. Entonces, así yo tengo un disco en red, ocupado en varias máquinas, ¿ya? Eso, muchachos. Ahora, antes de que terminemos el video, que este video ya lleva 13 minutos, alcanzo a mostrarles una cosa más, ¿cierto? Que también es importante. Esto es para un sistema externo, ¿cierto? Para un sistema de discos que no sea el de almacenamiento de instancias. Nosotros hemos visto también el almacenamiento de instancias, ¿cierto? Este. Nosotros estamos utilizando un disco DFS porque recuerden que el almacenamiento de instancias de estas máquinas no sirve para guardar cosas importantes porque es volátil, ¿ya? Se arriesga las pérdidas de datos si es que la instancia se reinicia o se apaga, pero no significa que no pueda ver y administrar el almacenamiento de instancias. Yo voy a entrar acá, por ejemplo, al almacenamiento de instancia, a la instancia, ¿cierto? A esta máquina, ¿ya? Y me voy a ir acá a almacenamiento, ¿sí? Dentro de la máquina C2. Y en almacenamiento aquí abajo, ahí, está el almacenamiento de instancias, que es este, ¿cierto? El disco base, el XVDA1. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos en clase? Y aquí está su tamaño. Entonces, todos vienen por defecto con 8 gigas. Entonces, yo podría entrar acá, por ejemplo, hacerle clic al ID del volumen de instancia, ya que este es recuerden, es el almacenamiento de instancia. Y aquí está, ¿cierto? Este es el almacenamiento de instancia de esa máquina, ¿cierto? Entonces yo puedo entrar acá y aquí está, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, lo puedo modificar acá, ¿ya? Bueno, tengo varias acciones, pero
puedo modificarlo, por ejemplo, y aumentarle el tamaño. Por ejemplo, si yo no quiero que mi almacenamiento de instancias sea de 8 gigas, sino que quiero que sea, por ejemplo, de 30, o de 20, o de 40, o de lo que sea, ¿cierto? Yo borro acá y escribo, dame un segundo, aquí, ¿cierto? No, ahí, 30, ¿sí? 30 gigas. Entonces, le pongo modificar, ¿cierto? Luego me va a preguntar si estoy seguro, le pongo modificar, y aquí me dice modificación del volumen solicitada, ¿cierto? Se está modificando, se demora un par de segundos en hacer la modificación, pero básicamente una vez que lo tenga listo, ¿cierto? No, ya no va a haber problema, la modificación va a estar hecha. De hecho, si yo entro a la máquina, lo más probable es que ya esté hecha la modificación. Me voy a ir de nuevo al almacenamiento, ¿sí? Y si ustedes se fijan ahora es de 30 gigas, ¿ya? Entonces así se puede modificar el almacenamiento de instancias. Ya, eso chicos, que tengan muy buen día. Saludos.